Nunca olvidaré aquel día. El cielo estaba gris, y el viento olía a despedida. Mi hermano Daniel estaba sentado en el borde de la cama, ajustando una mochila vieja mientras mamá lloraba en silencio. Voy a volver pronto, lo prometo, le decía él, tratando de sonreír. Yo tenía 14 años, y aunque no entendía del todo lo que pasaba, algo dentro de mí sabía que esa promesa dolería con el tiempo. Daniel era mi héroe, el que me defendía cuando los chicos del barrio se burlaban, el que me contaba historias antes de dormir, el que me hacía reír incluso cuando no había nada que reír. Pero mamá estaba enferma. Y en casa, la pobreza era una sombra que no se iba nunca. Daniel decidió marcharse a la ciudad a buscar trabajo. Decía que solo serían unos meses, que regresaría con dinero para comprar las medicinas de mamá. Esa tarde lo acompañé hasta la estación. El tren rugía como si se tragara el mundo. Él me despeinó el cabello, me dio su gorra vieja y me dijo, «Cuando la veas dile a mamá que todo va a estar bien». El tren comenzó a moverse. Corrí junto a él hasta que mis piernas no pudieron más, y cuando desapareció en el horizonte, algo en mí también se fue con él. Desde ese día, cada vez que escuchaba un tren pasar, salía corriendo al camino, esperando verlo volver. Pero el tiempo pasaba, y él no regresaba. Esa noche, mientras dormía bajo el techo oxidado de una estación de tren abandonada, Martín tuvo un sueño. Soñó con su madre. La veía joven, sonriente, abrazándolo como cuando él era pequeño. Pero justo cuando intentaba tocarla, la imagen se desvanecía en humo. Despertó empapado en sudor, con el corazón latiendo fuerte. El amanecer apenas tocaba el horizonte, tiñendo de naranja las vías oxidadas, y él decidió que debía cambiar su destino. Comenzó a buscar trabajo. Al principio nadie confiaba en un niño flaco, harapiento y solo, pero un anciano que vendía periódicos frente a la estación se apiadó de él. «Puedo darte unas monedas si me ayudas a ordenar los diarios», le dijo el hombre, con voz ronca pero amable. Martín aceptó sin pensarlo. Cada mañana, antes de que el sol saliera por completo, se presentaba puntual. El anciano, que se llamaba don Ernesto, empezó a tomarle cariño, le enseñó a leer los titulares, a calcular el cambio y hasta a escribir su nombre con buena letra. Martín sentía algo que hacía mucho no experimentaba: orgullo. Por primera vez alguien lo trataba como una persona capaz. Con lo poco que ganaba, compraba pan duro al final del día, y un día incluso ahorró lo suficiente para comprarse una camisa limpia de segunda mano. Esa noche, sentado junto a las vías, se prometió a sí mismo algo: «No volveré a ser el niño que todos pisotearon. Voy a ser alguien». Pero el destino, cruel y caprichoso, tenía otros planes. Una tarde lluviosa, mientras don Ernesto cruzaba la calle con su bastón, un auto perdió el control y lo atropelló. Martín corrió, gritando su nombre, pero ya era tarde. El anciano murió en sus brazos. En su bolsillo, don Ernesto tenía una nota arrugada con tinta corrida por el agua. Decía: «Para Martín, el hijo que la vida me negó. No dejes que el mundo te apague. Eres más fuerte de lo que crees». Martín no lloró. Solo se quedó bajo la lluvia, apretando el papel contra su pecho, jurando que seguiría adelante, aunque ahora estuviera otra vez completamente solo. Pasaron los meses, y Martín ya no era el niño asustado que llegó a la ciudad sin rumbo. Ahora tenía un propósito. Con el recuerdo de don Ernesto como faro, empezó a trabajar en todo lo que encontraba. Limpiaba vidrios en los semáforos, cargaba cajas en el mercado, y por las noches ayudaba en una panadería a cambio de pan y un rincón donde dormir. El dueño, don Ramiro, era un hombre serio, de pocas palabras, pero con una mirada bondadosa. Un día lo observó mientras Martín amasaba el pan con una concentración casi obsesiva. «Tienes talento, chico», le dijo sin apartar la vista de la masa. «Si sigues así, un día podrás tener tu propio negocio». Aquellas palabras fueron como un fuego que se encendió en el corazón de Martín. Desde entonces, comenzó a levantarse antes que todos para practicar. Veía tutoriales en los televisores encendidos del escaparate de una tienda de electrodomésticos, y cada pan que salía de sus manos parecía tener alma. El tiempo siguió su curso, y con los años, Martín se convirtió en un joven panadero respetado. La gente del barrio lo quería, su pan tenía algo especial. Tal vez la dulzura de alguien que había conocido el hambre, y sabía cuánto valía un simple trozo de comida caliente. Pero una noche, mientras cerraba la panadería, un hombre se detuvo frente a la puerta. Vestía bien, con traje caro y un reloj que brillaba bajo la farola. «Disculpa», dijo el hombre,
mirándolo con una mezcla de duda y emoción. «¿Tu nombre es Martín?», el joven asintió, sin entender. El hombre respiró hondo. «Creo que soy tu hermano». Martín sintió un golpe seco en el pecho. El pasado, ese que había enterrado entre lágrimas y trenes abandonados, regresaba de golpe. Su hermano mayor, el mismo que se quedó en casa mientras él huía, el mismo que nunca fue a buscarlo. «Papá murió hace unos meses», continuó el hombre, bajando la mirada. «Y en sus últimos días, no dejaba de repetir tu nombre. Dijo que quería pedirte perdón». Martín no supo qué decir. Una mezcla de rabia, tristeza y sorpresa lo envolvió. Toda su vida había soñado con escuchar esas palabras, pero ahora que las tenía frente a él, no sabía si podía aceptarlas. El silencio se hizo eterno entre ambos, roto solo por el parpadeo de la luz del letrero. El hermano extendió una carta arrugada. «Esto lo escribió para ti». Martín la tomó con manos temblorosas, pero no la abrió. Solo miró el cielo, y por primera vez en muchos años, sintió el peso de todo lo que había cargado. Martín pasó toda la noche mirando aquella carta. El sobre estaba manchado, amarillento, con el nombre Martín, escrito con la misma letra temblorosa que recordaba de su padre. Durante horas dudó en abrirla. Parte de él quería quemarla, pero otra parte necesitaba entender. Cuando el sol comenzó a asomar por el horizonte, se sentó frente a la panadería, respiró hondo y rompió el sello. Dentro había solo una hoja. Decía: «Hijo mío, no hay día que no me arrepienta de lo que te hice. No fui un padre, fui un cobarde que descargó su propio dolor sobre ti. Tu madre murió el día que huiste, no físicamente, pero su alma se apagó. Ella te buscó hasta el último día, convencida de que seguirías vivo. Yo nunca tuve el valor de hacerlo. Si algún día lees esto, quiero que sepas que no merezco tu perdón, pero ojalá tu corazón sea más grande que mis errores». Martín cerró los ojos, y por primera vez lloró. Lloró como aquel niño que dormía en estaciones, que pasaba hambre, que soñaba con ser amado, pero en medio de las lágrimas, algo cambió. No había odio, solo una sensación de liberación. Esa misma mañana, sin pensarlo, tomó un tren. Regresó al pueblo que juró no volver a pisar jamás. Todo estaba diferente. Las calles, las casas, incluso el aire. Caminó hasta el viejo cementerio y encontró dos tumbas juntas, la de su madre y la de su padre. Colocó un trozo de pan sobre cada una y susurró: «Ya no los culpo. Gracias, porque gracias a todo lo que viví, aprendí a amar lo que soy». Cuando se levantó para irse, una mujer anciana se le acercó. «¿Eres Martín?», preguntó con voz temblorosa. Él asintió. Ella sonrió con lágrimas en los ojos. «Tu madre me pidió que te diera esto si algún día regresabas». Era una pequeña caja de madera. Dentro había una foto vieja de su madre abrazándolo cuando era niño y un papel que decía: